buenos días a todos. Nosotros somos de la carrera de arquitectura. Yo soy Carol Michelle Salgado León. Yo soy José Luis. Yo soy Gabriel Trejo. Somos del grupo 601 Matutino y hoy vamos a analizar un majestuoso edificio del Museo de la Geología de la UNAM que está ubicado en la Ciudad de México. Este recinto está destinado a albergar las colecciones más importantes sobre la geología. Es parte del Porfiriato y llegó a cambiar en una imagen urbana. Es realizado por el arquitecto José Herrera en el año de 1906 y en 1929 pasa a ser parte de la UNAM. El día de hoy vinimos a visitar el kiosco Morisco que está en la Alameda de Santa María de la Ribera. Como dato curioso, la palabra kiosco proviene de la palabra kiosque, que es de origen francés. El significado de esta palabra se vendría a traducir como pabellón, y por eso es que un kiosco no contiene muros, sino que solo contiene su cubierta y es soportado por estructuras o columnas. El kiosco Morisco cuenta con una cúpula a su centro, la cual tiene una función no solo estructural, sino también decorativa, y permite que cuando haya eventos de recreación entre la luz directamente sin usar un artificio. El kiosco Morisco, al ser un lugar tan transitado, se ha convertido en una especie de atracción en la Alameda. Es por ello que igual se busca una especie de decoración externa. En este caso lo que tenemos como decoración es esta fuente, la cual simplemente está conectada al sistema de agua potable de la Ciudad de México y funciona a las 24 horas del día. El kiosco tiene 44 columnas y pese a que tienen una función estructural, se logró que su diseño fueran demasiado delgadas, lo cual permite que tenga una vista más agradable para los usuarios. Un kiosco es una construcción compuesta por columnas o pilares y que sostienen una cubierta. Sus lados pueden ser cerrados o abiertos. Y los kioscos provienen de México surgieron en el siglo XIX y se ubicaron en plazas y jardines principales. De los años, en más de 100 años, la estructura ha tenido diferentes deterioros y esto ha sido a consecuencia de estos desperfectos. Se ha sometido a varios procesos de mantenimiento que buscan mantener su existencia. El último mantenimiento que tuvo fue en el año del 2013, el cual especialistas en mantenimiento de rehabilitación y conservación de monumentos históricos de la delegación de Cuauhtémoc trabajaron en el kiosco Morisco. Uno de los datos curiosos del kiosco Morisco fue construido para la participación en una exposición universal en 1884 y 1885. Este museo cuenta con una sala principal donde podemos encontrar uno de los mayores ejemplares y considerado un emblema del Museo de Geología. Es la reconstrucción de un esqueleto fósil de un mamut compuesto por elementos de 12 ejemplares distintos encontrados en la Cuenca de México. Este esqueleto de mamut tiene como nombre Frankie por el icónico personaje Frankenstein y está compuesto por varias piezas unido en uno solo. Una vez concluida la visita a la sala del mamut, continuamos con nuestro recorrido y el guía nos llevó a la primera sala, que es conocida como la sala de minerales y rocas, en donde solo llegar nos da la bienvenida y una breve explicación de un mapa donde nos muestran todas las provincias geológicas que tiene la República Mexicana. Antes de continuar vamos a hacer una pausa para explicar qué es una provincia geológica. Y una provincia geológica es aquella zona de relieve que se puede cartografiar, permitiéndonos conocer aspectos como lo son las rocas, sus características, su estructura
y eventos naturales que en ellas han ocurrido, desde explosiones volcánicas hasta terremotos, inundaciones o tsunamis, etc. Después de esta breve explicación de una provincia geológica, llegamos a las rocas. Todos conocemos que existen 3 tipos de rocas: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Sin embargo, el guía comenzó por mostrarnos rocas ígneas, que según lo que nos explicó, son el resultado de la solidificación del magma sobre la corteza y el manto terrestre, y se pueden clasificar según su origen o el proceso por el cual han sido creadas. El primer caso es cuando la solidificación tiene lugar sobre la superficie de la Tierra, y a este tipo de rocas se le llaman rocas volcánicas, que se tratan de una solidificación tan rápida de forma que unos cristales de los minerales no tienen tiempo a crecer y permanecen pequeños dentro de la roca. Algunos ejemplos de estos son la obsidiana y el basalto, donde los cristales son imperceptibles a vista simple. El siguiente caso son las rocas plutónicas, y estas se caracterizan por ser formadas cuando la solidificación tiene lugar dentro de la Tierra, en cavidades o en límites de las placas tectónicas. Esto se trata de un enfriamiento lento, que da tiempo a crecer los cristales, pudiendo observarse desde simple vista. Los ejemplos más conocidos de esta roca son el basalto y la diorita. Una vez concluida la explicación, el guía nos enseñó las piedras más populares y las más famosas dentro del mismo museo, destacando el granito, la diorita, el basalto, la andesita, la obsidiana y la ignimbrita. Estas últimas dos tienen una historia bastante importante e interesante, ya que la obsidiana la utilizaban nuestros ancestros en la época prehispánica para crear armas de guerra, desde puntas de flecha hasta lanzas, y se tienen pequeños registros de antiguos cuchillos o dagas. Y la ignimbrita fue la principal en la que hizo énfasis, debido a que la fachada del edificio del Museo de Geología, su principal componente es la ignimbrita. Siguiendo con nuestra visita, el guía nos enseña la primera roca sedimentaria en llegar al museo, la cual era tan grande y estaba en tan buen estado que permitía a simple vista ver las diferentes capas de las que esta roca se estaba formada. El guía nos dio un pequeño consejo, el cual era que al hablar de las rocas o del planeta Tierra, la escala humana en años es insignificante, debido a que para una roca como la que nos enseñó, tardó más de 5.000 años en formarse, lo cual para un humano es demasiado, pero a lo largo de la vida, la Tierra ha estado por más de millones de años, entonces en una escala global es insignificante. Siguiendo, el guía nos explicó que las rocas sedimentarias se forman a través de la acumulación de distintas partículas o actividades como lo son la precipitación, el viento, el polvo, etc., y por el crecimiento de organismos en condiciones terrestres o submarinas. Y este tipo de rocas se clasifica en dos: dendríticas y no dendríticas. Las primeras son acumulaciones mecánicas de partículas que ya existen dentro de un distinto relieve terrestre, y por productos como lo son la intemperie y la erosión. Y las no dendríticas se forman a partir de precipitaciones de determinados compuestos químicos, como lo son la lluvia ácida, o bien por la acumulación de sustancias de origen orgánico. Ese guía nos contó que el tipo de rocas son demasiado importantes para el ámbito científico, debido a que gracias a él queda plasmado el pasar de los años en su solidificación, y nos muestra qué es lo que ha ocurrido a lo largo de los años, e incluso nos permite conocer el movimiento de las placas tectónicas, permitiéndonos saber si en algún momento este relieve estuvo bajo tierra o aún sobre tierra, y si tiene algún ambiente completamente distinto al que cuenta hoy en día. De este modo se permite descubrir algunas especies también que ya han desaparecido, los conocidos como fósiles. Como pequeño dato curioso, el guía nos explicó que la forma correcta de llamar a una roca es por este término, roca, ya que según su explicación, la palabra piedra solo se le asigna a una roca que ha sido trabajada por la mano humana o por factores externos, siendo maquinarias y, en dadas ocasiones, el relieve marino. Para concluir con la visita de esta sala,
el guía nos llevó a la parte donde están ubicadas las rocas metamórficas y nos dijo que estas rocas reciben su nombre debido a que ese nombre hace referencia al modo en el que esta roca se forma, pues pasan por un proceso llamado metamorfismo, el cual altera su estructura a nivel molecular. Este tipo de roca, al ser analizado, se comprobó que tiene cristales especialmente grandes y en forma de lámina y generalmente orientados en una sola dirección, lo que permite que las capas sean visibles a través de la misma, pero se necesitan instrumentos para hacerlo. El nivel de metamorfismo que esta roca va a sufrir depende mucho del lugar en el que se está dando. Influyen factores como la presión, el calor, el peso de rocas o placas que están por encima de esta misma roca y minerales o cristales que se encuentran alrededor de donde se está dando el metamorfismo. Los ejemplos más conocidos de esta roca son el mármol y la cuarcita. El mármol es altamente solicitado para hacer hoy en día pisos, cocinas integrales o para recubrir estructuras como lo son barras, muebles para baño o incluso el mismo baño. Este material es muy elegante y por lo mismo es demasiado solicitado. En una de las salas, el guía nos pasó en una donde había unos fósiles. En eso se encontraba un dinosaurio que tenía más de 60.000 años de muerto. Este dinosaurio no era la original, ya que ese se mostraba en una exhibición más con detalle y con más delicadeza. Es una réplica que se utiliza para el museo. En la misma sala de los fósiles había una pieza original de un tipo delfín que era un animal terrestre. Sin embargo, por los cambios climáticos, él se adaptó al agua y se adaptó muy bien. Él medía aproximadamente entre 2 a 2 metros y medio, pero sin embargo no era el depredador más grande. Habían otros mucho más grandes que él y del caso no podía defenderse de los otros depredadores. Sin embargo, este animal era un buen cazador en el agua. Uno de los retratos también que había ahí no era la original sino una réplica. Era un tipo como de ave. Estos animales son los que más se asemejan con la actualidad porque tienen unas mismas características en la forma de las alas, en la forma de cómo caminan, en las formas de cómo cazaban estos tipos de animales. Debido a que dentro del museo se tenía prohibido grabar, no pudimos documentar el proceso de nuestro taller. Sin embargo, es bastante sencillo y se podría explicar como pequeñas muestras de cada tipo de piedra, o roca en este caso, que se iban pegando en este pequeño esquema, el cual cuenta con un volcán y su estructura interna, que es el manto donde se genera el magma y el lugar por donde lo expulsa, dando lugar a los distintos tipos de rocas y el ciclo de las rocas. Tenemos 3 tipos de rocas: las rocas metamórficas, las rocas ígneas, que a su vez se dividen en 2, que son intrusivas, que son aquellas que se forman dentro del volcán o de la estructura terrestre, y las extrusivas, que son aquellas que se dan fuera de la corteza terrestre, es decir, a lo largo del relieve oceánico y terrestre. Y también contamos con las rocas sedimentarias, las cuales se clasifican en 3: las rocas clásticas, las bioquímicas y las químicas. Estas 3 tienen distintas formaciones químicas y a nivel molecular, siendo las biogénicas o bioquímicas las más representativas debido a que dentro de las mismas ocurren procesos biológicos. Bueno, para entender un poco el ciclo de las rocas es importante conocer lo siguiente. Una de sus características también del mármol es el brillo particular que tienen y la superficie lisa y pulimentada. Esto surge a partir de las presiones de la temperatura que debe soportar antes de salir hacia la parte superior de la Tierra.
Para concluir con nuestra explicación sobre el ciclo de las rocas, a cada integrante de nuestro equipo se nos asignó escoger una muestra de las que se contienen aquí y explicarla un poquito a detalle. En mi caso yo escogí la ignimbrita, la cual pertenece a la familia de las rocas ígneas. Esta especialmente es de carácter extrusivo y más adelante explicaré el por qué. Esta ignimbrita se forma por la unión o la consolidación de finos depósitos de ceniza y nubes ardientes que durante enormes explosiones de material piroclástico salen a la superficie o a la corteza terrestre. Esto quiere decir que cuando un volcán tiene un proceso de erupción, el magma sale disparado en todas direcciones. Sin embargo, al solidificarse dentro o fuera de la corteza terrestre, adquiere el nombre de intrusivo o extrusivo, siendo de carácter extrusivo cuando la roca se solidifica fuera de la corteza terrestre, como es el caso de la ignimbrita. Y esta roca yo la elegí debido a que a lo largo de nuestra visita al Museo de Geología, los distintos guías y personas encargadas de guiarnos nos dijeron que la ignimbrita es el material más usado y la materia prima para la fachada del museo. Este material se utilizó para los escalones, para los recubrimientos de los muros y también para la formación de la ornamentación. Yo voy a hablar un poco también sobre una piedra que es el mármol. Esta roca pertenece al grupo de las rocas metamórficas. Es una roca compactada formada a partir de las rocas calizas que son sometidas y elevadas a temperaturas y presiones que alcanzan un alto grado de cristalización. Estas rocas por lo general están por debajo de la tierra, de la capa, y tardan mucho en salir. En el movimiento de las placas, estas suelen subir un poco y es como salen hacia la parte superior de la tierra. También el mármol es una piedra que es muy cara por su compactación y por el espesor que tiene y sus minerales. También no suele ser tan brillosa, pero al momento de pulirla da un cambio drástico y da esa fachada o esa cristalización para que tenga distintos colores. Ok, yo les voy a hablar sobre la roca obsidiana. Este tipo de roca es una roca ígnea y, para ser más específicos, es una roca extrusiva. Una roca ígnea quiere decir que es una roca volcánica. Este tipo de roca es llamada también como vidrio volcánico y pertenece al grupo de los silicatos alumínicos. Su composición química es de silicatos alumínicos y tiene composición de óxidos silícicos. Su composición es muy parecida al granito y a la riolita. Es un vidrio porque no tiene como tal definida una estructura química. Su color es oscuro, aunque puede variar dependiendo la composición en la que esté. El hierro y el magnesio que contiene este tipo de roca la puede colorear de un tono verde oscuro o café oscuro. Una de sus cualidades que tiene esta roca es que puede cambiar su tonalidad dependiendo de la manera en cómo la corten. Por ejemplo, si la cortan de una manera paralela es de color negro y si la cortan de una manera perpendicular es de color gris. When we will talk about his story, at the end of the 19th century, the government created an institution dedicated to the scientific investigation of geology, and for this purpose, in the year 1886, the National Geological Commission was created. Then on September 17, 1888, the Congress of the Union decreed the creation of the National Geological
institute. After the institute was created, the construction of a building was thought to be able to house all its personnel, and it was not until July 17, 1819 that the construction of said building began, which is located in the Colonia Santa Maria la Ribera in Mexico City, and it was built by the architects Carlos Herrera Lopez and the collaboration of the engineer Jose Guadalupe Aguilera. And it was not until September 6, 1906, when it was inaugurated, and by 1929 it became part of the Universidad Nacional Autónoma de Mexico. At the time of the Porfiriato, it was extremely important in everything that will represent modernity, and clearly this fact has impact on architecture, transforming the urban image. Description of its architecture. The Porfiriato was an important stage of assimilation of everything that represented modernity, and this fact also had an effect on the change that occurred in architecture, promoting a transformation in the image of the city, which achieves a deliberate break with the construction tradition of the viceroyalty. The decent distribution and operation of the building was built under the eclectic style, with French details typical of the time in which it was lived, alternated with pre-Hispanic motifs among others. From the initial project it was designed to be used as a research institute, with offices and laboratories on the first floor, as well as a scientific museum with permanent exhibition rooms in the lower part. In the central body there are decorated semicircular arches, which give the entrance to the museum. Under these, ammonite fossils were sculpted and the interior corridor. On both sides the national coat of arms of the time can be seen, worked in iron with bronze finish. The facade of the building is carved with ignimbrite, a volcanic rock, from Los Remedios, state of Mexico. It was a quadrangular shape of three almost equal blocks. In the friezes there is a beautiful quarry work showing high and low relief fossils of fish, shells and reptiles, in addition to the inscriptions of some the earth science, with geology, paleontology, geotechnics, chemistry, lithology, and mineralogy. On the first floor, occupied by the arch, there is a small terrace with 8 iconic style columns, which are fluted at 3/4. On the walls opposite them, there are 4 bronze medallions with the bust of earth science strikers with William Smith, James Hutton, George Cuvier, and Abraham Gottlob Warner, while in the upper part, the center of the building facade is topped with a clock that melodically tells the time. Upon entering the museum, one contemplates a spacious lobby that has mosaic flowers with pumping motifs and majestic Art Nouveau style. Staircase made in Leipzig, Germany. Armed and cued in Mexico. Formed of 2 ramps adorned with flowers, stylized against leaves, forged in iron and marble rest. Pre-Hispanic fretwork can be seen on the stair chamber as decorative elements. The main room. In the center of this room, the reconstruction of a mammoth skeleton can be seen. This being the culmination of different investigations throughout many years of work by various researchers. There are 3 stained glass windows, 2 of them they snow motifs.
the hydraulics extraction machine, and pump system in and of mine, as well as a statue in honor of Jose Aguilera Serrano, and 4 diplomas awarded to its institute and the beginning of the century for his participation in international exhibition. A mineral room. A part of their mineral beauty, the nature of uses is now among the species that are exhibiting. Some stand out for their great virtue, and others that are less attractive are of great importance those to her application in different industries. Meteorite room. Inside the mineral room and art has been set aside for the exhibition of an magnificent collection of meteorites from Mexico and various parts of the world. And what comes from Mexico, there is a fragment of the Allende meteorite, which fell in Chihuahua, which is on the of Kenov. Rock room. This room exhibits of the most complete collection of rocks from various parts of the country and abroad. They are distributed in the large groups according to their origins: igneous rock, intrusive and extrusive, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Paleontology room. In this room, fossil invertebrates and vertebrates are exhibited. Or steam room. Report about this Aunusem. On the second floor, 10 old pines by the Mexican landscape artist Jose Maria Velasco stand out recounting the evolution of life on Earth in the last 5 million years. A room for the counting of the institution laboratories were the parts and the center, the library illuminated by a coastal corner done more of iron and glass, which be 1,906 housing more than 4,000 volumes of scientific works, and it was possible and they first and all specific in years since in Mexico.